Bien, mis amados hermanos, vamos entonces a continuar con el estudio que venimos tratando y es basados en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Según Hechos capítulo 9, versículo 6, trae consigo respuestas muy amplias. Y una de ellas es que nosotros tenemos que poner en ejercicio los dones que el Espíritu Santo nos ha regalado. ¿Eso qué significa? Pues toda persona que es creyente, toda persona que pertenece a Cristo por la fe y que ha sido salvo, mínimo tiene un don del Espíritu. ¿Qué es un don del Espíritu? Un don del Espíritu es una capacidad dada por Dios para la edificación de la iglesia. Un don del Espíritu es una capacidad dada por Dios. No es una habilidad nuestra. Incluso, no es que nosotros hayamos ido a una escuela a aprender una habilidad y al ponerla al servicio, ya eso es el don del Espíritu. Es más, la recibimos sin haber ido a prepararnos. Por ejemplo, el don pastoral, por poner un ejemplo, el seminario o la universidad bautista, nuestra universidad bautista, no forma o no hace pastores, ella no produce pastores. Ella lo que sí puede hacer es capacitarnos para el ejercicio pastoral, pero el seminario o la universidad bautista no produce pastores. Dicho sea de paso, estamos en una escasez de pastores inmensa. Y no mande la hoja de vida, no es así. No es mandando una hoja de vida. El Señor llama. Lamentablemente no hay, bueno, hay muy pocos. Los que ya están sirviendo en las iglesias. Y cada vez nosotros vamos a hacer un producto más escaso, lamentablemente. Y no porque el Señor no quiera producir más, no, porque muchas veces no se está aceptando el llamado, o se está creyendo que el llamado al pastorado es una tarea profesional. Esta no es una tarea de profesionales. Se tiene que hacer profesionalmente, sí, pero no es una tarea de profesionales, es una tarea por vocación, por llamamiento. Entonces, el don del Espíritu, don, es una capacidad dada por Dios a cada creyente para servir en la obra. Si usted ha creído en Jesucristo, usted ya tiene mínimo un don, mínimo uno, que es distinto a un talento. Un talento es una habilidad que uno puede ir adquiriendo a través de la disciplina, entrenamiento, estudio y preparación. Pero estamos hablando de don del Espíritu, el don o los dones del Espíritu Santo. Y los dones fueron dados a la iglesia, a cada creyente, para la edificación de la misma. Por eso todos no podemos ser pastores, todos no vamos a ser maestros, todos no vamos a tener el don de servicio, todos no vamos a tener el don de misericordia.
Todos no vamos a tener el don de gobierno o administración. El Espíritu Santo, dice la Escritura, reparte los dones como Él quiere y a quien Él quiere y elige. Por lo tanto, nunca podremos en la iglesia pretender hacer un culto para que usted hoy, el Señor le regale el don que usted quiere. Eso no pasa. Eso le pasó a la iglesia de Corinto. Todos querían hablar en lenguas. No, así no pasa. No existe la posibilidad de que yo ore para que Dios le dé a usted un don. Eso es una decisión unilateral del soberano Dios en el cual nosotros creemos. Y el Espíritu Santo lo reparte a quien Él quiere. Así que no vaya a pensar usted allí en la banca, ay Señor, yo quiero el don apostólico. No se lo van a dar así. Y hoy precisamente quiero hablarles de este don. El don de apóstol, el don apostólico. Pero antes de entrar en el don, quiero hacer una precisión. Voy a ser más que predicador hoy, un poquito más pedagógico, si cabe la palabra. Ahorita Aleja Manchola me hizo una pregunta muy buena, muy importante. Y con base en la pregunta que ella me hizo, voy a aprovechar para aclarar algo o precisar algo. Vamos a precisar algo. El ministerio es un espacio, no estoy hablando de locativo, sino que es la oportunidad, espacio, momento para que nosotros podamos ejercer el don. Por eso una cosa es el ministerio y otra cosa es el don. El ministerio es una labor donde se pueden ejercitar muchos dones. Para el ejemplo, el ministerio pastoral, en el ministerio pastoral se pueden ejercitar varios dones. El de pastoreo, el de enseñanza, porque uno desde el ministerio pastoral enseña, educa. Lo ideal siempre es que el pastor sea maestro. Sería muy difícil para nosotros desarrollar una tarea pastoral sin la capacidad de enseñar. Es fundamental, porque un pastor que no enseña, eso es como un papá cuando a uno no lo educa, ¿no? Sino que le trae comida. ¿Conoce alguna vez, ha visto alguna vez un padre de esos? Mi hija, vea, ahí le traje el mercado y sale y se va. No conocen ninguno de esos. Ah, bueno. Yo sí conozco varios. Mi hija, ahí le traje el mercado. Mi hija, ahí le traje para la leche. Y vuelve y se va. Ese proveedor alimenta. Un pastor que solamente trae información. Vea, ahí está. Pero no se vincula con la educación, el discipulado, el entrenamiento. Las ovejas pueden estar sufriendo un poquito de hambre. Y fácilmente se pueden ir o puede llegar un usurpador y se las lleva porque le dio más comida que el propio pastor. Era una analogía. Ahora no vaya a pensar que yo soy padre.
Ay, no, pues ahora ya va a salir con que él es el patriarca. ¿Por qué casos se han visto? No tengo ningún delirio paternal. Solo que es una analogía para poder ir comprendiendo el ejercicio de los dones y el ministerio. Un ministerio, por ejemplo, hospitalario. En un ministerio hospitalario se ejercen varios dones. Por ejemplo, el don de fe, el don de misericordia, el don de exhortación, de alentar, el don de servir en un ministerio hospitalario. En un ministerio carcelario se pueden ejercer varios dones también, el pastoral, el de misericordia, el de exhortación, el de ayudar. En la iglesia hay varios ministerios. Y ese ministerio es el espacio donde los dones caminan, se ejercen, se ponen en práctica. ¿Me hice entender con eso? Sí. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar, según la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y nos vamos a detener en el primero. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Aquí se está refiriendo a ese don, a esa habilidad dada por Dios para el apostolado. Teniendo presente que los dones son dados por el Espíritu Santo conforme a su soberana voluntad, teniendo presente que los dones han sido entregados para ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo, el don apostólico hace parte de la tarea que tiene que desarrollar la iglesia. Ahora, ¿qué es o qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado o enviar, ser enviado. Y la palabra apóstol, según todo el marco bíblico, tiene, digamos, dos elementos importantes a tener en cuenta. Tiene dos sentidos muy importantes por el mismo uso que le da el Nuevo Testamento. El primero es que el uso del Nuevo Testamento para la palabra apóstol era en el sentido amplio, en un sentido etimológico. Todos los creyentes somos enviados. Si la palabra apóstol es enviado, pues todos hemos sido enviados. Pero eso es un sentido amplio de la palabra, un sentido genérico, amplio, donde todos hemos sido convocados por el Señor para ir a llevar la palabra. Somos enviados. Si yo fui enviado a cumplir una tarea, en ese sentido la palabra apóstol tiene sentido. Pero la palabra apóstol tiene otro sentido y otro uso en el Nuevo Testamento. Ese uso y ese sentido es ya más estricto, es un sentido más riguroso, más específico. Y es cuando en el Nuevo Testamento se usa para referirse a los apóstoles del Señor, a los 12. Y cuando
en el sentido de los 12, los que escogió el Señor, a los que Él llamó, ya es un grupo de hombres que ya se encuentran dentro del marco bíblico, incluso con sus propios nombres. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 12, no lo tiene que buscar, yo lo puedo leer aquí. El nombre de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Estos son los apóstoles que el Señor escogió. Y aquí el uso del término es específico para referirse estrictamente a esos 12 que el Señor escogió. Ahora, cuando uno va a mirar en la Escritura cuáles eran los requisitos para ser ya el apóstol, no el del término amplio, sino el del estricto, ¿me estoy haciendo entender? Sí, el amplio es el que es enviado a cumplir una tarea. El estricto y específico era aquel que era llamado por el Señor para ser apóstol. Y en ese es donde vamos a hablar. Ya el genérico vamos a dejarlo ya a un ladito. Vamos a centrarnos en el estrictamente el que fue llamado para ser parte de los 12. Ellos, según el marco bíblico, tenían unos requisitos. Para ser apóstol hay que tener unos requisitos. ¿Y cuáles eran esos requisitos? Si usted va conmigo a Hechos capítulo 1, está entre el 12 y el 26, pero voy a resumir por cuestión de tiempo, versículo 21. Este texto, esta perícopa se está refiriendo a la elección de Judas, del sucesor de Judas, no de la elección de Judas, sino del sucesor de Judas, ¿sí? En esta perícopa se está hablando de esa elección, pero los versículos 21 y 22 nos dan los requisitos. Dice, verso 21, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Voy a leerlo en una versión un lenguaje más sencillo. Dice, por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo con el Señor Jesús cuando vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. El que está tomando la vocería acá en este texto es el apóstol Pedro. El apóstol San Pedro está diciendo, ok, hay que escoger un apóstol. Requisito, si yo dijera, ok hermanos, vamos a hacer una asamblea, vamos a escoger un apóstol de aquí. Listo, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a escoger un apóstol aquí. Requisito número 1. Ser testigo de la resurrección. ¿Alguien aquí le tocó? Uy, qué susto donde alguien me diga aquí que estuvo por allá, ¿cierto? Pero uno no sabe, hay que hacer la pregunta. A mí me enseñaron que en pedagogía no puedo dar nada por sentado. ¿Alguien vio aquí la resurrección de Jesús? ¿Lo vio salir de la tumba? Entonces, de entrada, no vamos a poder escoger a ninguno de esta congregación como apóstol. Según el texto, hay otro segundo requisito: haber participado del ministerio de Jesús. ¿Alguien caminó con Jesús?
¿Alguien lo vio? ¿Lo conoció? ¿Caminó con él desde el bautismo de Juan el Bautista hasta que fue ascendido? ¿Alguien lo vio? Como esos requisitos no se cumplen, no hay forma de escoger hoy un apóstol. Sin embargo, es un don que la Biblia lo menciona, pero solo lo hago para ir construyendo este conocimiento del don apostólico. Podemos ver entonces que estos hombres que estaban aquí escogiendo en Hechos capítulo 1, sobre los cuales estaban echando suertes, estos hombres conocían a Jesús, lo vieron, fueron testigos de su resurrección y lo vieron ascender. Fueron hombres que literalmente conocieron a Jesús, por eso los están escogiendo. Para ser apóstol, con esa capacidad que es dada por el Espíritu, se requería tener estas características. Ahora, nos preguntamos entonces, ¿y qué pasó con el apóstol San Pablo? Una pregunta muy, muy importante. Pablo se hace llamar el último apóstol. Si usted va conmigo a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, el apóstol en el capítulo 15 se está refiriendo a él y a un evento maravilloso. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo fue testigo y conoció y se encontró con Jesús. Y por eso a una iglesia como la de Corinto, que no aceptaba, no creía su apostolado, el apóstol San Pablo se les planta y les dice: yo también vi a Jesús, a mí también se me apareció Jesús. ¿Dónde? Pues en Hechos capítulo 9, cuando él le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Quién eres, Señor? Y luego le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Pablo está diciendo entonces que él es el último de todos los apóstoles. Él está diciendo que él es el más pequeño de todos los apóstoles. Y es así que da comienzo a su ministerio. Como la iglesia de Corinto era una iglesia que dudaba, él se pone firme y él les dice, primero a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, verso 1. Dice: no soy apóstol, no soy libre,
¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol San Pablo? Que él es un apóstol y que él es el último apóstol. Ahora, como para ser apóstol hay que tuve que haber visto, haber conocido al Señor, haber ser testigo de lo que Él hizo. Entonces, podemos decir que el último apóstol que existió es el apóstol San Pablo. Estamos hablando del apóstol en el sentido estricto de la palabra, en el sentido de pertenecer a ese grupo que el Señor escogió. En el sentido amplio, bueno, hay muchos que son enviados. Y ahí entonces entra algo que es muy importante entender, hermanos. En la actualidad no hay apóstoles. No los hay. Tal vez esto genere polémica a muchos, pero yo sí la tengo muy clarita. Bíblicamente, hoy no hay apóstoles. Ahora, en el sentido amplio de la palabra, yo sí creo que hay hombres y mujeres que han sido enviados a cumplir una tarea, y es la de ir a otros lugares, países, y ellos comienzan en ese ministerio a establecer ancianos, evangelizan, comparten, discipulan, fortalecen el grupo, lo constituyen como iglesia, le delegan a un pastor, se van a otro lugar y vuelven y hacen lo mismo, evangelizan, discipulan, entrenan, establecen ancianos, montan un pastor y se van para otro lugar. En conclusión, hoy lo conocemos como misionero. Pero el don apostólico no es operable en el día de hoy. No opera, no funciona. Ese don ha cesado. Hoy ha sufrido como una transformación porque lo que se necesita hoy no es apóstoles, se necesitan es misioneros. Así que esos apóstoles que usted ve por la televisión, que nunca se han ido a sembrar otra iglesia, que lo único que tienen es un poder económico y lo que quieren es ejercer una autoridad sobre los demás y creer que tienen una cobija y unas faldas tan anchas que los cubren a todos. Eso no es cierto. No lo crea. De esos apóstoles no necesitamos hoy. Les he dicho varias veces, hermanos, si yo me cobijo la cabeza, se me descobijan los pies. Yo tengo que luchar también como humano para crecer espiritualmente. Yo enseño, yo instruyo, pero usted no depende de mí. Yo no tengo ni cobija ni faldas anchas para cubrirlo a usted. Ay, pastor, yo quiero tu cobertura. No tengo cómo darte cobertura, porque yo no cumplo apostolados. Ahora, en el sentido amplio y genérico de ir, de ser enviados a hacer una tarea, claro, desde luego, hay muchos y son llamados hoy por hoy misioneros. Hay muchos que se dicen llamar apóstoles, no lo son falsos. No hay apostolado. Lo único que quieren es poder, autoridad, dominio sobre todos. Hoy el apostolado es para poder decir que todas las iglesias son mías, que tengo varias iglesias en varios sectores y todos esos pastores se subordinan a mí. Mire, hermanos, si es desde el punto de vista administrativo, lo puedo entender. Administrativamente, alguien tiene que coordinar. Yo eso no lo voy a esconder.
no se puede ocultar. Alguien tiene que ser el que dirija, pero eso no me convierte en un apóstol. Alguien tiene que dirigir. En el caso de nosotros como Iglesia Bautista aquí en Medellín, nosotros tenemos a alguien que nos coordina regionalmente, que es el pastor Nelson Izaza. Nuestro amado pastor Nelson es quien nos coordina. Claro, lo hemos escogido. Algún día fui yo y hemos ido cambiando. Y él es el que va allí a la cabeza. Pero solamente es para administrar, para dirigir y para coordinar. Él no es el apóstol de Antioquia. Aunque a veces lo molestamos y le decimos el apóstol Nelson. Pero no tiene nada que ver. Si es administrativo, pues bien, se acepta, totalmente correcto. Administrativamente alguien lo tiene que hacer, pero no existe un apostolado para tener el control, el dominio de las finanzas y de las vidas de los demás. Para ser apóstol, ya lo dije, se necesita haber visto a Jesús, haber sido testigo de Él, conocerle a Él. Y el último de esa lista es el apóstol San Pablo. No hay más. Pregunto, ¿hay algún apóstol aquí? No levanta la mano nadie, después de lo que dijo el pastor. ¿Daniel? No. ¿Existen apóstoles el día de hoy? No. ¿Existen misioneros? Sí. ¿Se necesitan? Sí. Y mucho. ¿Y cumplen un ejercicio apostolar? Claro que sí. De ahí sí es otra cosa. Nuestro misionero Alex Montgomery ejerce un ejercicio apostolar. ¿Por qué? Porque él vino desde su país, vino acá, ha alcanzado la población indígena, los ha bautizado, les ha discipulado, les ha entrenado, les ha llevado a Cristo, los ha incorporado a la iglesia. Eso es un ejercicio apostolar, pero no es un apóstol de los 12, porque él es, en el sentido amplio, un enviado del Señor para cumplir dicha tarea. Así que hoy en día, ni siquiera Lutero, ni Calvino, ni Spurgeon, ni Billy Graham se hicieron llamar apóstoles. Hay unos que no han salido ni a la esquina y ya son apóstoles. Y les dan una espada y se las ponen encima para darles, empoderarlos con una unción especial y una autoridad. Pamplinas. Ni Pablo, el apóstol San Pablo, el apóstol a los gentiles, nuestro apóstol, pidió eso. Se hizo llamar abortivo. El hijo nacido fuera de tiempo. Saulo, Pablo ya. Pablo, ya no era Saulo, era Pablo, el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, ni siquiera él tomó esos aires de grandeza, de poderío, de dominio sobre los demás. Nunca. Expresiones del apóstol San Pablo, como se lo dijo a la iglesia de Tesalónica, los traté como una nodriza. Qué hermoso. Qué hermoso el apóstol San Pablo. Qué humildad, qué sencillez. Se hizo llamar abortivo, el más pequeñito de todos. Ni siquiera soy digno de llamar así. Pero el apóstol San Pablo, con humildad, habla de esto. Dios entonces ha constituido a unos apóstoles. Pero apóstoles de los 12 ya no hay. Lo que sí se necesita para el ejercicio ministerial del día de hoy es misioneros, hombres y mujeres capaces,
con la habilidad del Espíritu Santo de ir a alcanzar, incluso ir hasta establecer una iglesia, un lugar. Pero eso es una función apostolar, no es ser apóstol. Cuidado con el internet. Hay hasta mujeres que ya se hacen llamar apóstolas. Ahí me muerdo la lengua diciendo eso. Apóstolas. No. Incluso han llegado al extremo de que, como el término apóstol es para investirse en de cierto poder y autoridad, hay algunos que ya subieron de nivel. ¿Y sabe cómo se hacen llamar? Parece una broma. Lo que voy a decir no es un chiste. Querubines. Tenemos los seres humanos tanto deseo y ambición de poder que ni siquiera sabemos cómo hacernos llamar. Hay otro por ahí que anda diciendo que nosotros somos Jehová Junior. Como que lo han visto. Como que lo han estado viendo. ¿Sabe que apague el canal? Apague ese canal. Le recomiendo. Ese consejo me lo dio el pastor Elías Sánchez predicando en un culto unido aquí hace más o menos unos 30 años, más o menos 28 años. Hace unos 28 años el pastor Elías Sánchez predicó en este púlpito. Y recuerdo que él nos recomendaba hace 28 años: apague el televisor, apague esa remisora, usted está escuchando muchas cosas. Y ahí es donde uno encuentra a Jehová Junior. Dígale al que está a su lado, Jehová Junior. ¡Yuhu! Que lo entendió, lo entendió. No, ni somos Jehová Junior, ni somos querubines, no hay apóstoles. Antes, como decía Jorge Atiencia en una predicación muy especial que él hizo aquí en el seminario en Robledo, Pastor Jorge Atiencia decía muy claramente: difícilmente llegamos a ser pastores, difícilmente, para ahora hacernos llamar apóstoles. No somos apóstoles en el sentido estricto. Somos enviados a predicar la palabra. Y la iglesia de hoy necesita hombres y mujeres que vayan, que prediquen la palabra, que establezcan y que fortalezcan iglesias para que cumplan la gran comisión. Sí se necesitan misioneros. No hay. Muchos están regresando a sus países. ¿Sabía usted que para la Junta de Misiones Extranjeras, hablo de la Junta de Misiones Norteamericana, Colombia ya es un país alcanzado? ¿Cree usted que Colombia ya ha sido alcanzada para Cristo? ¿Colombia? No. Por eso han estado trabajando ya no en el caponía, como dirían los indígenas, en nosotros, los mestizos. Están trabajando entre la población indígena. Por eso usted sabe que acá se reúne una iglesia indígena y quien le lidera y les pastorea es el misionero Alex Montgomery, con sus compañeros de trabajo, nuestro hermano Travis y su familia. Hayden también está trabajando aquí. Les acompañan en la alabanza Aleja Manchola, Luisa Arango, Pipe Arango, a veces también Jesús David está también apoyando, acompañando en la alabanza. Ahí hay una iglesia que se reúne todos los domingos. Necesitamos misioneros, se necesitan hombres y mujeres valientes, capaces de salir de su zona de confort e ir y predicar el evangelio. Dolientes de la obra. Existen el día de hoy hombres y mujeres que
pueden ser enviados a otras regiones. Necesitamos hombres y mujeres sin miedo, porque muchas veces el miedo no deja desarrollar tu don. Hay gente aquí con otras habilidades, pero el miedo no les deja. ¿Y sabe qué está haciendo usted con el don? Lo está engavetando, lo está escondiendo, lo está metiendo entre los bolsillos. Todos los dones que hayan dentro de la iglesia son dados por Dios. El objetivo es que puedan servir para la unidad y para la edificación de la iglesia. Quiero concluir con el capítulo 4 de Efesios, versículo 11, donde estábamos ahora, donde comenzamos. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El propósito de los dones es la madurez de la iglesia. Quiero desafiarles, hermanos. La pregunta inicial es, ¿qué quieres que yo haga? Si usted tiene el don, el Señor lo que quiere es que usted lo ponga al servicio de la iglesia, porque a usted le dieron ese regalo maravilloso para que nos edifique a nosotros. Si yo recibí el don de la enseñanza y no lo hago, estoy en grave desobediencia al Señor. Si el Señor me pone en este púlpito para yo ejercer el don pastoral y no enseño lo que dice la palabra, entonces soy un traidor al púlpito. Es así de ese tamaño. Soy un traidor a este lugar. Tengo que hacerlo no por obligación, sino por amor. El Señor me dotó a mí con esto. Y a los que ha dotado y capacitado para que vayan, evangelicen como lo vimos la semana pasada, para que vayan y siembren iglesias y las establezcan y las fortalezcan para que cumplan la gran comisión, pues hay que hacerlo. Si no estoy siendo un traidor a la obra, al ministerio que Dios me entregó. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí, iglesia? Pongámonos de pie. Vamos a orar. Tranquilo, son 19 dones mínimo. Vamos en el segundo. Si hasta aquí usted está pensando, ve, no me ha tocado ninguno de esos, o sea que voy bien. Tranquilo, le va a llegar su día y su hora. ¿Cierto? Le va a llegar su hora. Porque si usted es creyente, usted tiene un don. Y si usted tiene un don, la pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Sobra. Porque hay que levantarse a ejercitar el don. Amén. Le invito a que usted cierre sus ojos. Y usted va a orar por usted mismo. Para que el Señor le ayude a entender qué es lo que usted tiene que hacer con el don que Él le dio. Si usted ya tiene un don, no lo está ejerciendo.
Hoy es un día para pedirle perdón al Señor. Si usted tiene un don y no lo pone en práctica, usted está traicionando, es al Señor, no a mí. Usted está en franca desobediencia y rebelión contra el Señor. No lo tome, por favor, como una amenaza. Por favor, amado, amada, por favor, sane su corazón. Yo no le estoy amenazando. Yo solo quiero decirle, entra en razón, recupera tu memoria. Si Dios te dio algo para servir a la iglesia, te puedo decir tranquila y confiadamente, te necesitamos. Si hay alguien aquí con algún don, pues por supuesto que el Señor te puso aquí para que tú nos ayudes a los demás. Si tú tienes el don de evangelista, por favor, llena esta iglesia, no la de otro. Si Dios te puso aquí para alcanzar personas para Cristo, por lo menos una aquí. Si Dios te puso para plantar iglesias, hazlo aquí. Tal vez sea una expresión celosa, pero sí, es que yo soy pastor. Órale al Señor, por favor, pídele a Dios que te ayude a descubrir tu don, a entender tu don y a poner por obra el don que hay en ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús queremos esta preciosa mañana darte las gracias por tu palabra, darte las gracias por la instrucción que nos das. Padre Celestial, en el nombre de Jesús quiero también pedirte que nos perdones. Perdónanos porque sabemos que hay dones que tú has repartido con el poder de tu Espíritu Santo. Pero el miedo, la pereza, las ocupaciones de este mundo a veces no han permitido que desarrollemos nuestros dones. Padre Celestial, ayúdanos a ser una iglesia que ejerce los dones. Ayúdanos a mantener nuestra mente ocupada en el don que tú nos has regalado. No ocupado en la crítica, en el juicio, en la desobediencia. Ayúdanos a ser una iglesia dispuesta a poner en práctica lo que tú nos has regalado. Ayúdame a mí, Señor, a seguir cumpliendo con este ministerio, con este púlpito y con este ejercicio pastoral. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ayúdanos como iglesia a descubrir los dones, esos carismas, para ponerlos por obra, para ponerlos en práctica, para la edificación del cuerpo tuyo. Bendice la iglesia, mis amados hermanos, y haz que el don que cada uno tiene pueda ponerse por obra para la edificación de nosotros. Padre, gracias. Toda la gloria es para ti en Cristo Jesús. Amén.